¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita en el cual vamos a determinar las corrientes de malla. ¿Listo? Entonces comencemos. A ver, supongamos que a esta malla de acá le colocamos una corriente I1. A la malla de acá la corriente I2. Y por último a la malla de acá la corriente I3. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces las tres corrientes de malla. Seguido de eso podemos observar en el problema que no hay fuente dependiente ni tampoco hay fuentes de corriente. Por lo tanto podemos aplicar directamente el método de resolución de corrientes de malla. Comencemos entonces analizando cada malla. A ver, comencemos con la malla 1. ¿Listo? La mallita número 1. A ver, para esta mallita 1 me doy cuenta que hay una fuente de tensión en la cual la corriente está pasando de arriba hacia abajo. Esta corriente de acá, ¿no? De arriba hacia abajo, del más al menos. Y entonces la tensión disminuye. Y siempre que disminuya la tensión en una fuente, restamos el valor de la fuente. 120 voltios. Esto de aquí es igual a, porque no hay más fuentes de tensión, por cierto, a la corriente I1. ¿De acuerdo? Multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 1. En este caso la malla 1 tiene 10 y 30, o sea sería acá 10 más 30. Ya está. Pero me doy cuenta que la malla 1 es adyacente a la malla 3. Por lo tanto aquí sería menos y 3 multiplicado por la resistencia entre la malla 3 y la malla 1. Esa resistencia es 10 ohm. Ya está. Nada más. De repente te preguntarás, ¿no? Pero por ahí me doy cuenta que también la malla 1 es adyacente a la malla 2. ¿Por qué no hay un factor con la malla 2 como este? Lo que pasa es que entre la malla 1 y la malla 2 no hay resistencia. Al no haber resistencia no habría un I2 por R, puesto que esto de aquí no hay, ¿cierto? Por eso no hay un factor I2 por R. ¿De acuerdo? Si hubiese una resistencia, sí. Por ejemplo, ¿no? Si acá hubiese una resistencia de 10 ohm, por decir, habría menos I2 por 10. Si hubiese acá 10, pero no hay en este caso, ¿ya? Pero hay una fuente de tensión. Sí, hay una fuente de tensión, la cual ya hemos considerado acá. Por eso es que no es importante. Ahora, atento a esta parte. Como no hay una expresión para I2, no lo voy a colocar. O si deseas, lo puedes colocar, pero lo puedes colocar así, como 0 y 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego cuando tú colocas esto en la calculadora para la segunda incógnita, que sería I2, debes colocarle como coeficiente 0. Ya lo voy a dejar así mejor, pero a veces yo lo omito porque me parece innecesario, pero bueno. 0. Menos 10 y 3. Ya, digo innecesario porque me parece que se sobreentiende que su coeficiente es 2, ¿no? Pero por si acaso lo coloco. Ya, ahí está. Vamos ahora con la mallita número 2. Vamos a borrar esto. Ya, vamos ahora sí con la mallita número 2. Mallita número 2. A ver ahora. La mallita 2 es esta. Hay una fuente de tensión. Comenzamos analizando la fuente de tensión. Veamos la corriente I2. La corriente I2 viene de esta forma y al pasar por aquí va de menos a más. Aumenta la tensión. Más 120 o simplemente 120. Esto de ahí es igual a la corriente de la malla, que en este caso es I2, ¿cierto? Multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, 30 y 10. Sería entonces por aquí 30 más 10, nada más. Restamos la corriente de la malla adyacente. Me doy cuenta que a la malla 2 le es adyacente la malla 3. Y 3 multiplicado por la resistencia común entre las dos mallas, ¿no? O sea, 10 en este caso. Listo. De aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Al igual que en el caso anterior, no aparece un factor para I1 porque a pesar de que la malla 1 es adyacente a la malla 2, no comparten ninguna resistencia. ¿De acuerdo? Ya, pero aquí no hay I1. ¿Qué hacemos? Podemos colocar 0 y 1, que sería el coeficiente de la primera incógnita, ¿no? Que sería I1. Luego colocamos lo que sigue, que es 40, ¿no? Y 2. 40 y 2. Y por último, menos 10 y 3. Menos 10 y 3. Listo. Con eso entonces ya tendrías la segunda ecuación. Me faltaría solamente una tercera ecuación para las tres incógnitas. Para eso vamos con la malla 3.
Listo. A ver, en la malla 3 podemos observar que no hay ninguna fuente de tensión, ¿cierto? Como no hay fuente de tensión, podemos aquí colocar 0 porque no hay fuente de tensión. Y esto de aquí es igual a la corriente de esa malla, que es I3, sumado a todas las resistencias acá de la malla. Todas, no te olvides ninguna, todas. 30, 10 y 10. Sería acá entonces 30 más 10 más 10. Ya, pero ahí no acaba. Porque ahora a esto le voy a restar. Le voy a restar la corriente de la malla adyacente, en este caso I1, multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, en este caso 10. Sería entonces I1 por 10. Ya está. Pero ahí no acaba, porque fijarse que la malla 3 también está adyacente a la malla 2. Por lo tanto habrá menos I2 multiplicado por la resistencia que aparece entre la malla 2 y la malla 3. Esta es 10 ohm. 10 por acá. Y listo, esto sería entonces la ecuación para la malla 3. Acomodemos un poquito. En el orden de las incógnitas, primero I1, en este caso lo de acá, menos 10 I1. Luego I2, en este caso esta parte, menos 10 I2. Y por último, 30 I3. Ahora de repente te preguntarás, ¿no? ¿Podemos simplificar 10 ahí? Porque se puede simplificar 10. Sí se puede, pero no es necesario porque la calculadora en sí lo va a operar. Solamente basta con hacer el planteamiento de la ecuación. Muy bien. Ahora sí, vamos a utilizar la calculadora para resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí está la calculadora. Vamos aquí a opciones, al modo. Opción 5 y opción 2. Ya, recuerda, la primera es para la primera incógnita, que en este caso es I1, la segunda para I2 y la tercera para I3. Primera ecuación, para la primera incógnita es 40 su coeficiente. Para la segunda incógnita vale 0, para la tercera vale menos 10 y por último el término independiente con todo y signo menos 120. Ya está. Vamos ahora con la segunda ecuación. Esta primera incógnita vale 0 su coeficiente, 0. La segunda incógnita vale 40, 40. Tercera incógnita menos 10, menos 10. Y por último 120, 120. Ya está. Última ecuación, primera incógnita menos 10, coeficiente, ¿no? Menos 10. Segunda menos 10 también, menos 10. Y la última 30. Y el término independiente 0. Listo, resolvemos y tenemos ahí la primera respuesta. Y 1 vale menos 3 amperes. Por aquí vamos colocando. Y 1 es igual, es igual a menos 3 amperes. Vamos a hallar también I2 y también hallaremos I3. Ya, muy bien, sigamos a ver. Esto es I1, sería X. Y sería 3, la I2. Y por último sería 0 el último, ¿ya? En este caso esto de acá vale 3 amperes y esto vale 0. Listo, con eso entonces hemos terminado la pregunta en sí. Lo que vamos a hacer ahora es la comprobación, porque de repente tú dirás, no, pero es muy raro que una corriente salga 0. Sí, en realidad es muy raro que una corriente salga 0. Entonces vamos a comprobar los resultados. Podemos utilizar cualquier otro método que nos parezca conveniente. Transformación de fuente, de repente método de potenciales de nodo, de repente leyes básicas, de repente superposición, en fin. En este caso lo que yo voy a utilizar es el balance de potencias. Voy a comprobar que la potencia consumida es igual a la potencia entregada. Porque esto debe cumplirse siempre y cuando todas las cantidades que hemos determinado estén correctamente halladas. Si esto de acá estuviese incorrecto, no se cumpliría el balance de potencias. Ya, vamos a ver entonces eso. A ver, vamos a calcular primero la potencia en todas las resistencias, porque yo sé que las resistencias siempre consumen potencia. Entonces, veamos las corrientes en las resistencias. Ya, primero en esta resistencia me doy cuenta al toque nomás que la corriente que pasa sobre él es I3. O sea que por aquí pasa la corriente I3 en ese sentido. Ya tengo su corriente. Sobre él, la corriente I2. Recuerden que sobre ellos pasa esa corriente porque son elementos que pertenecen solamente a esta malla. ¿De acuerdo? Acá también. La corriente I1. Sin embargo, estos elementos que pertenecen a dos mallas, sobre ellos no pasa ni esta corriente, sino que pasa la resultante. Voy a suponer que la corriente sobre él va hacia abajo. También puedo suponer que va hacia arriba, no habría problema. En este caso, guíate de la flechita, te das cuenta que esta corriente I1 está en el mismo sentido que esta flechita.
Aquí sería I1 entonces. Pero sobre este elemento la corriente I3 está en el sentido contrario a esta flechita, menos I3 entonces. Y listo, con eso entonces ya tenemos esta corriente de él. De la misma forma podemos hacer acá. Como no es importante el sentido que vamos a elegir, voy a colocar la flechita hacia abajo. ¿De acuerdo? Para que veas que no es importante el sentido de la flechita. Simplemente seguir la pauta. ¿Cuál es la pauta? Una vez que colocas el sentido de la flechita, ahora analiza las corrientes que pasan por acá. Por un lado la corriente de malla I3 que va hacia abajo. Mismo sentido que la flechita. Suma esa corriente entonces. Pero la corriente I2 te das cuenta que al pasar por esta resistencia va hacia arriba. Sentido contrario a la flechita. Resta entonces. Ya está. Ya tengo todas las corrientes en todas las resistencias y me faltaría solamente la corriente a través de él para calcular su potencia. Ya, yo creo que esa corriente va hacia abajo. Eso es lo que yo creo. No sé si será así. Vamos a comprobarlo luego. Yo creo que es así. Ya, ahora analicemos qué forma tiene esta corriente. Como este elemento aparece entre dos mallas, esta corriente va a salir en función de las corrientes de las mallas. Hacia abajo va la corriente. I1 también va hacia abajo. I1. Pero en esta ramita I2 va hacia arriba. Menos I2. Esa es la corriente que pasa por esta fuente. Listo, ya coloqué todas las corrientes. Calculamos todas las potencias para realizar el balance de potencia. La potencia en la resistencia de 30 ohm. Esta de acá, esta, ya porque hay dos de 30. Bueno, hay tres de 30, ¿no? Ya en orden, ya trabajemos primero con esta. Sería igual a la corriente I3 elevado al cuadrado multiplicado por 30. Pero aquí estamos con suerte porque I3 vale 0. Por lo tanto, esto de aquí es 0. Ya está. La potencia de 30, la otra. Recuerda que son 3, ¿ah? Por eso lo estamos haciendo así en orden, uno por uno, ya en ese sentido. Vamos ahora con esta de acá. Sería I2... su corriente al cuadrado por 30, ¿de acuerdo? Ahora, aquí puedes observar que I2 se conoce, ¿no? Es 3, 3 al cuadrado es 9, por 30, 270 watts. Listo. Sigamos con la última potencia de 30 ohm, que es la de acá. Su corriente I1 elevado al cuadrado multiplicado por 30. Ya, pero I1 recuerda que es menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9 por 30, 270 watts. Listo, con eso ya tenemos la potencia de estas tres resistencias. Y recuerda que como son resistencias, consumen potencia. Ya, siempre, siempre, siempre consumen potencia. Pero nos falta estas dos. Sigamos. La potencia en la resistencia de 10 ohm. Ya, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Primero esta. Su corriente es I1 menos I3 al cuadrado por 10. Pero estamos con suerte porque I3 vale 0. Al final de cuentas esto solamente es I1, que es menos 3. Al cuadrado sería 9 por 10, 90. Esto sería 90 watts. Consume también. Vamos ahora con la potencia de la otra resistencia. A ver, la otra resistencia, que es esta de acá, su corriente es I3 menos I2 al cuadrado, ¿cierto? Por 10. Ya, aquí está el detalle. I3 vale 0. I2 vale 3. Menos 3, todo eso al cuadrado sería 9 por 10, 90. 90 watts. Listo. Esto también consume potencia. Y por último nos falta la potencia de la fuente. La potencia de la fuente de 12 voltios. Ya, como puedes observar, siempre la potencia en las resistencias van a salir positivo, porque siempre esta expresión, como está elevado al cuadrado, siempre será positiva, no hay problema acá. Sin embargo, cuando son las fuentes hay que tener cuidado, porque recuerda que la fuente se establece mediante un signo si el elemento entrega o consume potencia, ¿de acuerdo? En este caso el signo lo vamos a colocar con la corriente. Si la corriente ingresa por el más, aquí va un más adelante. Si la corriente ingresa por el menos, va un menos aquí adelante. Eso ya lo desarrollé en la parte de potencia eléctrica en circuitos eléctricos. En la descripción del video te dejo el enlace a la lista de reproducción de ese tema. Ahí vas a poder observar teoría y problemas de potencia eléctrica. Bueno, sigamos. Acá se coloca más. Acá vamos con el valor de la FEM, que en este caso, de la fuente, que en este caso es 12, multiplicado por su corriente. La corriente es I1 menos I2. ¿Ya? I1 menos I2. Pero aquí sí, mucho cuidado.
porque aquí tú tienes que reemplazar, acá es 12, la corriente con su respectivo signo, porque recuerda que siempre esta potencia va a tener signo. El signo va a definir si el elemento está consumiendo o entregando potencia. En este caso, I1 es menos 3, e I2 es 3, con este menos también es menos 3 acá. Listo, aquí operando, esto de acá es menos 6 por 12 menos 72, perdón, no, acá es 120, perdón, no es 12, ¿no? Es 120, perdón, me faltó colocar un cerito acá, vamos a colocarle, ¿ya? Faltó colocar aquí un cerito por acá, ya está. Ahora sí, esto es menos 720 watts. Recuerda, este signo menos solamente sirve para indicar que este elemento en este momento está entregando potencia, ¿de acuerdo? Una potencia negativa, el elemento entrega. Una potencia positiva, el elemento consume potencia. Ya, ahora ya sabiendo eso, vamos a comprobar el balance de potencias. Como solamente este elemento entrega potencia, la suma de todas estas potencias debe darme 720 positivo. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Aquí con la calculadora. A ver, sumemos todo. Primero 0, 0 más 270, que es el segundo, más 270, que es el tercero, más 90, más 90. Esos son todos, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 720. Como ya sabíamos, porque la potencia entregada es 720. Nuevamente el signo solamente indica que está entregando potencia. En sí el valor de la potencia es 720 watts. Entrega 720 watts, ellos consumen 720 watts. Está todo conforme. Por lo tanto, los valores que hemos calculado acá son los correctos. Con eso hemos logrado comprobar los resultados. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el videito. Nos vemos, aleguito. Chau, chau.